este equipo. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Buenos días o depende del momento del día que nos veáis, buenas tardes o buenas noches. Un placer volver a estar con todos vosotros y con todas vosotras para traeros, pues como siempre, la información sobre los contenidos de este blog que más nos interesan a todos y a todas. Hoy en concreto, en particular, tenemos a unos autores que nos van a hablar sobre su nueva publicación. Una publicación que ha tenido un gran éxito ya en su primera tirada y que han tenido los dos la amabilidad, tienen la amabilidad de dedicar su tiempo, que siempre están muy ocupados los dos, su tiempo para poder estar en exclusiva con todos los lectores y oyentes del blog buenostratos.com. Y sin más dilación, pues voy a pasar a presentaros. En primer lugar, Aroa Borrás. Buenos días, Aroa. Buenos días, mucho gusto. Autores y buenos días, Rafael Benito. Buenos días, José Luis. Buenos días, mi amigo y Encantado de estar colega, contigo. igualmente, mi amigo y colega Rafael Benito. Que los dos nos van a hablar, nos van a presentar. Vamos a entrar en profundidad ahora a hablar del libro Mi cerebro con TDAH, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, eh, lo primero que quiero comentaros o preguntaros para nuestros oyentes y lectores es cómo surge la idea de escribir este libro ilustrado. Pues la verdad es que fue una bonita casualidad. En 2024 publiqué Pánico, que es un manual para la psicoeducación del trastorno de ansiedad infantil, donde Sí, se explica cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso en un ataque de pánico y la función de cada síntoma. El papel de los pensamientos catastróficos, como un ataque de pánico puede desembocar en un trastorno de ansiedad y al final también tiene una parte de recomendaciones para los padres. Y fue un libro que gustó mucho porque explicaba de una forma científica, pero a la vez adaptada a un público infantil, cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo cómo, tras encenderse el sistema de subida que decimos que es el simpático, viene el de parada o el parasimpático. Y fue bastante bien acogido por los padres, los psicólogos, los maestros y la editorial me comentó de hacer una línea de libros con los mismos personajes de cerebro azul como el prefrontal y cerebro rojo como sistema límbico eh, para explicar otras patologías, ¿no? Y decidieron que el siguiente fuera sobre TDAH. Me preguntaron también si tenía en mente a alguien con quien escribir el libro, alguna referencia. La verdad es que en ese momento no conocía a nadie, eh, pero fue cuestión de, yo creo que no llegaría a un mes que conocí a Rafa en la formación que cursé de trauma y apego, donde vino como invitado para explicar el módulo de neurobiología del trauma y nos dio también formación, una formación completísima, donde también explicaba cómo funcionaba un cerebro con TDAH. Y yo ahí, claro, lo vi claro. Le enseñé el libro de Pánico y le comenté que buscábamos un autor para el siguiente libro, a lo que me dijo encantado que sí. Y tras 6, 7 meses de trabajo codo con codo, pues nació mi cerebro con TDAH. Pues efectivamente, bueno, ahora ya he resumido la historia. Hombre, yo he tenido la suerte de encontrarla a ella y de que me mostrara su libro Pánico, porque, bueno, tú que me conoces desde hace mucho tiempo, José Mm, Luis, tú sabes que mi intención siempre es intentar enseñar la neurobiología del comportamiento, pero de un modo comprensible y de un modo que dé sentido a lo que habitualmente se ve en la clínica y a lo que se ve muchas veces en la vida cotidiana. Entonces yo utilizo mis metáforas de Hulk, de torrente, bueno, pues yo intento a través de ese tipo de metáforas y de símbolos tratar de explicar la neurobiología del comportamiento de un modo asequible, de un modo comprensible. Entonces, claro, conocí a Aroa. Aroa me enseñó su libro Pánico, en el que estaba la misma intención, el mismo espíritu, ¿no? Intentar explicar la neurobiología sin perder rigor, pero de una manera que no resultara árida, que resultara atractiva y que resultara comprensible. Me propuso hablar sobre el TDAH, que como sabes, ella en ese momento no sabía, pero tú ya sabes, José Luis, que es un tema en el que vengo trabajando desde hace sí. mucho tiempo, sobre todo el TDAH en adolescentes y adultos, y me pareció fantástico. Y entonces, nada, me enrolé en el proyecto y bueno, pues trabajamos los dos juntos.
con la magnífica aportación de la ilustradora, que yo creo que ha hecho unas ilustraciones que la verdad es que complementan perfectamente el libro y muestran a la perfección los contenidos. Y bueno, yo creo que puede ser un libro muy útil para entender a veces cosas que no se entienden bien del TDAH, ¿no? Y que pueden parecer paradójicas o contradictorias, pero que bueno, que yo creo que a través del modo como funciona el cerebro se pueden comprender mejor. Sí, desde luego no habéis podido encontrar mejor partner en uno con el otro. Se ha juntado una sinergia preciosa y ahí está el resultado del libro. Desde luego que no lo he mencionado, pero tenéis toda la razón. El libro sin las ilustradoras sin las ilustraciones no sería lo mismo, ¿eh? Le da una potencia y una capacidad de comunicación visual enorme. Bueno, yo que lo he leído, que me ha encantado, yo de entrada le veo una gran virtud, ¿no? O sea, yo hasta ahora lo que he visto en cuanto a relatos, cuentos, historias, material psicoeducativo para niños con TDAH, yo he visto materiales que tienden un poco a la simplificación, ¿no? Cuando el TDAH es algo bien complejo, ¿no? Y además, no tiene tanto contenido como el vuestro, no es tan completo, porque incluís hasta qué pasa en el funcionamiento neuroquímico, que me parece muy importante. Y además yo veo que lo simplifica mucho, ¿no? Vosotros sois capaces de crear mucho más, en ese sentido, mucha más profundidad en cuanto a lo que es el TDAH, ¿no? Pero además lo hacéis de una manera muy entretenida, ¿no? Es decir, un libro con rigor, pero didácticos. Y entonces, lo que os pregunto ahora es esto, ¿no? Que de alguna manera, ¿cuál es el leitmotiv del libro, ¿no? Supongo que presentar el funcionamiento del cerebro de niños con TDAH a través de unos personajes. ¿Es así? ¿Digo bien? ¿Digo mal? Adelante, Sí, contarnos un poquito. dices, lo dices perfectamente. Si me permites, ahora voy a hablar yo ahora porque Claro que sí. sí, hombre, a mí sí me parece muy interesante intentar explicar lo que ocurre en el cerebro, porque en realidad el problema del TDAH es un problema que sucede en el funcionamiento cerebral, en el desarrollo del cerebro durante la infancia y la adolescencia. Y me parece extremadamente importante entender que lo que les pasa a los niños y niñas con TDAH lo mismo que a los adolescentes y a muchos adultos que siguen teniendo el problema, no es un comportamiento que ellos hayan decidido, que hayan elegido o que sea algo que hacen de ese modo cuando podrían hacer de otro. O sea, entender que el funcionamiento cerebral es el que les lleva a tener determinados comportamientos, pues que pueden resultar a veces disruptivos, a veces molestos, a veces perjudiciales para sí mismos y hacerlo de una forma que ofrezca sentido tanto a quienes acompañan a estos niños y niñas como a los propios niños y niñas que a través de estos símbolos y de estas imágenes pues pueden incluso pueden llegar a manejar lo que ocurre en el interior de sus cerebros, ¿no? Pueden incluso utilizar esos símbolos y esas metáforas para operar con ellos, ¿no? Para intentar dar una explicación o un sentido a lo que ocurre. Y eso puede ser beneficioso para que traten de mejorar, traten de cambiar. Exacto. Ahora, enséñanos un poquito el libro, porque no lo hemos enseñado, para que lo vean las personas que nos siguen. Y enseñas un poquito esas metáforas para que se vean bien, ¿eh? Sí. Yo pienso que ¿lo veis bien desde aquí? Sí, se viven. Sí, Sí. Vale. Yo pienso que la metáfora de los personajes El es... personaje principal es Toño, ¿no, Aroa? ¿Nos puedes hablar un Sí. poquito de Toño y de cómo es el cuento? El personaje principal es Toño. Toño es un niño con TDAH y viene aquí pues a explicarte qué es lo que le pasa en su cerebro. Y al principio el enfoque del libro era como el día a día de Toño y como le pasaban cosas y demás, pero la verdad es que era un enfoque bastante eh, como que a Toño todo le pasaba. Y era un enfoque del TDAH bastante, no era el enfoque que le queríamos dar. Entonces le cambiamos el enfoque un poco y pusimos que Toño te explica realmente cómo funciona su cerebro y por supuesto que en cada eh, imagen, en cada parte, pues no sé cómo se llama, te enseña cómo funciona el cerebro. Entonces tenemos aquí un dibujo grande donde presenta cada uno de los personajes, no solo claro, a veces se te pierde la voz por Eh, alguna razón. no me digas, ostras.
Mm, Es cuando te giras un poco a tu derecha. Ponte un poquito más en Sí, el centro de la pantalla. A ver, aquí, mejor, Ahí, por ahí ejemplo. mejor. Eso aquí es. mejor, sí. Vale. Entonces, el libro lo que hace es, Toño explica cómo funciona su cerebro y entonces tenemos la presentación de los personajes que cuenta pues, con el nombre científico y con el nombre que le damos nosotros, ¿no? Como por ejemplo, pues a la amígdala es la alarma, al núcleo accumbens es el disfrutón, al dorso lateral tenemos el científico, el regulador como el ventral medial, el óbito frontal como el árbitro y la ínsula como el escáner, ¿no? Entonces, en el libro explica pues, que el cerebro con TDAH funciona por tres interruptores que son los que activan esa atención, ¿no? En función de cuando algo le gusta, cuando algo le llama la atención y cuando algo es urgente. Entonces, aquí en el libro procede a explicar cómo es el cerebro cuando algo le gusta y cuando algo no le gusta, cómo es el cerebro cuando algo le llama la atención y cuando algo no le llama la atención. También hablamos de que a veces el disfrutón inventa sus propios estímulos para hablar también de la distracción, no solo de los estímulos externos, sino de la propia imaginación, que además tiene muchísima creatividad. Eh, y otras veces los estímulos también vienen del cuerpo, ¿no? Como papel principal la ínsula, ¿no? De esa incomodidad que sienten los niños o los adultos, sobre todo en clase, que no se pueden mover, esa incomodidad del cuerpo que les hace enseguida otra vez perder la focalización de la atención. Y además explicamos también cómo funciona la impulsividad, cómo funciona también el déficit de esa regulación emocional y al final lo que dice el libro también explica también la hiperactividad, de cómo el sistema límbico está en esa hiperactivación y cómo pues ese cerebro azul o córtex prefrontal no puede regular tanto esa parte más emocional del cerebro. Y ahí explicamos todo, además. La desregulación emocional también la explicamos y esto también pues ayuda a ver un poquito qué es lo que está pasando en mi cerebro cuando me ocurren estas cosas. Eh, y al final lo que hacemos, explicamos que un cerebro diferente no es un cerebro defectuoso, que es el mensaje principal que queremos transmitir, y explicamos las fortalezas del cerebro con TDAH, ¿no? Pues que también las tiene. Es un cerebro que funciona diferente y en algunas cosas, pues que sí que nos puede costar más algunas cositas, pero en otras que la verdad es que salen ganando. Y entonces explican pues lo que es el hiperfoco, la gran cantidad de energía que tiene, la creatividad, la resiliencia y al final del libro, pues una parte más para los padres, para que puedan informarse mejor, con algunas pautas, la explicación de cómo funciona la medicación, cómo funcionan los neurotransmisores. Y aquí también explicamos, esta imagen creo que es muy valiosa para los adultos que se quieran beneficiar del libro, donde explicamos dónde están realmente los personajes a nivel en un cerebro anatómico. Anatómico. Esa parte me encanta porque sí, es como ver quiénes son los núcleos y las áreas reales, ¿no? Después de que se ha hecho ese viaje por el cerebro y por sus personajes, por esa especie de asamblea que hay ahí en el interior del cerebro, quien quiere, pues puede verlos en realidad, cómo son, ¿no? Cómo son, dónde están. A mí eso me parece fantástico. Además, el cerebro azul, el cerebro rojo, eso es una idea de Aroa, cómo se reparten esas áreas, esas zonas. Bueno, tienes una parte que puede ser útil para niños y para adultos, y esa última parte que es sobre todo dirigida pues más a adultos y más a profesionales, para que lo entiendan de una forma más digamos, científica o más médica, más rigurosa. ¿Mm? Sí, por eso el libro es que es completo, ¿no? Yo A veo. pesar de, perdona, José Luis, Sí, pero sí, a mí me maravilló cuando lo vi por primera vez lo amable que es, lo delgadito que es, la distribución texto-imágenes, que la verdad es que es agradable de leer y es agradable de ver. mm, para toda la información que contiene, ¿no? exacto. Porque la verdad es que tiene un montón de información y sin embargo, pues el formato es muy, muy, Mm, muy agradable y apetece, ¿no? sí, Introducirse en el libro y viajar por sus páginas. exacto. La verdad es que Nerina Vallejo ha hecho un trabajo excelente y además trabajar con ella ha sido un gustazo. Y yo estoy encantadísima con el resultado del libro, la verdad. Sí. Lo que os decía al principio, cómo hacer algo completo sin perder el rigor
pero al mismo tiempo hacerlo atractivo, como decía Rafa, que te enganche, que tengas ganas de entrar, que los dibujos te lleven de la mano, que sigas leyendo más y más. Es muy bien logrado, la verdad. Y luego también creo que tenéis una cosa que a mí me ha parecido de muy gran acierto, que tampoco lo he visto yo en otros libros. Lo acabas de decir tú, Aroa, es un cerebro diferente, pero no es un cerebro defectuoso, porque ya sabéis vosotros, como yo, cuando recibimos a niños con TDAH, incluso adultos, que llevan años de problemas acumulados, como muchas veces vienen con esa especie como de saco de yo tengo una enfermedad, yo soy defectuoso, no funciono bien, soy un desastre, ¿no? Esa idea un poco mórbida, la quitáis eh, quitáis ese peso, ¿no? Y no define lo que es la esencia del niño el TDAH. Yo creo que eso es una idea muy buena. Es un cerebro que tiene, decís, otras reglas, ¿no? Así, ¿no? Así es. Eso es, dentro de ese paradigma reciente de la neurodivergencia, o sea, el sistema nervioso se desarrolla progresivamente desde la sexta semana después de la concepción, después de que el espermatozoide y el óvulo se unen, el sistema nervioso comienza su desarrollo y no va a completar su desarrollo hasta los 25 años de edad. Esto quiere decir que durante todo ese tiempo el sistema nervioso va creciendo con sus fases, con sus etapas y, claro, el modo como crece el sistema nervioso tiene que ver con, por un lado, los genes que nos predisponen a determinada trayectoria de neurodesarrollo y, por otro lado, las influencias ambientales. Tú y yo, José Luis, que trabajamos mucho con niños y niñas que han sufrido maltrato en la infancia y que han sufrido experiencias de abandono, lo que vemos es que la trayectoria de neurodesarrollo que tienen sus cerebros es una trayectoria diferente, adaptada al entorno, al ámbito en el que se han desarrollado y en el que han crecido. Y los chicos y chicas con TDAH tienen también, muchas veces por motivos de predisposición genética, una trayectoria del neurodesarrollo diferente, es decir, son cerebros que se desarrollan de una manera distinta y que por tanto son distintos, son diferentes, con aspectos que les pueden generar problemas, pero también aspectos que le pueden suponer una ventaja. A mí también me parece muy, muy importante, ¿no? Esa parte que le debemos sobre todo a Aroa, porque yo, como psiquiatra, pues ando siempre metido en lo malo, ¿no? O sea, siempre estoy pensando en lo que va mal, en el síntoma, en lo que hay que tratar. Y bueno, pues debemos a Aroa esa otra parte que efectivamente que está ahí, ¿no? Y que nos hace ver que una trayectoria de neurodesarrollo distinta, aunque conlleve o pueda conllevar ciertos problemas, también conlleva ciertas potencialidades, ¿no? Y bueno, pues Aroa puede también mencionar cuáles son las que ella ha destacado, sobre todo porque esa ha sido una contribución casi exclusivamente suya, ¿eh? Gracias, Rafa. Realmente las potencialidades que hemos querido resaltar en el libro ha sido, en primer lugar, la creatividad. Yo hace años que trabajé con niños, ahora trabajo con adultos, tengo adultos con TDAH, y la verdad es que tú los ves con otra forma de pensar diferente, ¿no? Es como, muchas veces la gente piensa que la creatividad es como algo artístico y demás, y yo les explico que no, la creatividad es ver lo que no ve otra persona, es tener como un foco como mucho más amplio, ¿no? Entonces yo veo como que esa forma de pensar diferente, ese cerebro que se ha construido de forma diferente, ve otras cosas también diferentes, que lo que al final lo que hace es que sea mucho más rico, ¿no? La respuesta que te puede dar. Eh, Además, también hemos querido resaltar la gran capacidad de hiperfoco, ¿no? Porque muchas veces se piensa que una persona con TDAH, no tiene atención y es lo que se explica, ¿no? Que realmente cuando esos interruptores en los que Rafa muy bien explico y aporto en el libro se encienden, la atención es brutal, es bestial. Había una psicóloga que escuché que dijo, no hay nada, eh, no hay garantía de que alguien te va a hacer algo eh, súper bien que un TDAH haciendo lo que le gusta. Eh, que esa capacidad de hiperfoco, de Mm. creatividad, dices, es que es resultado garantizado, ¿no? Eh, También resaltamos la cantidad esa cantidad de energía tan grande que yo entiendo que cuando uno es pequeño, cuesta mucho de regular y muchas veces a los padres, a los profesores, esa cantidad de energía muchas veces es un problema, ¿no? Porque al final
es un niño pues, que no para quieto, ¿no? En los casos que tenga la hiperactividad, pero que realmente cuando se transforman en adultos y ya el córtex prefrontal del cerebro azul ya tiene más capacidad de regular al sistema límbico, esa energía son personas súper emprendedoras, son personas que se mueven mucho, que hacen cosas, son enérgicas, son vitalistas. Entonces, es una cosa que la verdad es que yo personalmente lo considero, les mueve mucho hacia la acción, les considero bastante positivo ese aspecto y además también la resiliencia, ¿no? Porque tristemente cuando tú has tenido una infancia pues con TDAH, la verdad, y es una realidad, no es fácil, no es fácil, pero son personas que se adaptan, son personas que no les queda de otra, pero al final es eso, que son súper resilientes, encuentran otra forma, se adaptan, son súper, no sé cómo decirlo, yo los veo como fuertes, ostras, y siguen, y ahí están. Y tengo pacientes que han conseguido muchísimas cosas, pero, ostras, también pues con ese pequeño plus de dificultad que hace pues, que tengan estos rasgos de no rendirse, ¿no? De voy a conseguir. Sí, Sí, ahí yo creo que hacéis muy bien cuando habláis de la metáfora de los interruptores. Yo creo que con eso se entiende muy bien. O sea, por sí solo, cualquier persona puede entender fácilmente qué pasa en el cerebro, ¿no? Es decir, ujú, hay un cerebro que se activa en función de unos estímulos, ¿no? Y ahí es cuando los personajes pueden ir actuando de acuerdo a esas reglas, ¿no? Ahí es cuando explicáis eso, ¿no? El tema de los interruptores. eso es. El problema es que las personas con TDAH, los niños, niñas con TDAH, no son dueños de activar o desactivar sus interruptores. Ese es el problema. O sea, el problema no es que no puedan atender, no es que no puedan activarse o dejar de activarse. Claro que pueden hacerlo. El problema muchas veces es que no tienen el control. O sea, no tienen la capacidad para activar o desactivar esos interruptores según metas fijadas internamente, según las necesidades más importantes, según las verdaderas prioridades. Entonces, claro, yo creo que incluso entender el TDAH a través del libro, a través del modo como lo exponemos, ya es una contribución para que comiencen a controlar un poco mejor sus interruptores o por lo menos vayan entendiendo cuándo se ha encendido uno, cuándo se ha encendido otro, cuándo les resulta difícil encender el que deberían. Y yo creo que eso ya es importante. Sí. Exacto. El TDAH no es un problema realmente de querer o no querer. Esto es importante que lo sepan tanto los niños como los padres. No se trata de que el niño no ponga de su parte, sino que le resulta muy difícil regular esos interruptores internos. Por eso necesita esa comprensión, ese apoyo, esas estrategias que le ayuden a organizarse y a regularse. Qué importante es esto, no es un tema de voluntad, como muchos padres quieren, como muchos profesores quieren, ¿no? Cuando les ponen en las notas, si quiere, podría tal, si quiere, Si podría. quisiera. Eso, infinidad de adultos, Horrible, cuando en ¿verdad? la consulta, me dicen eso, es muy característico, ¿no? Podría sacar mejores notas si pusiera interés, Mm, si quisiera, si se esforzara un poco más, lo cual redunda muchas veces en esas atribuciones negativas que se hacen a los niños y niñas con TDAH. Es que es un vago, es que es un gamberro, es que es un revoltoso, es que es un rebelde, es que es muy conflictivo, es que no hace caso, cuando en realidad esas atribuciones no tienen que ver con el niño, tienen que ver con el modo como funciona su cerebro, ¿no? Y eso es importante que lo entiendan todas las personas que están a su alrededor, porque si no, se mm, va, se va a ocasionar otro problema. Es que ese niño no solamente va a tener las dificultades propias del TDAH, sino que además va a comenzar a tener un autoconcepto muy, muy denigrado, y va a comenzar a pensar de sí mismo, pues eso, que es tonto, que es malo, y bueno, pues inteligencia y TDAH sí. no tienen nada que ver. O sea, de hecho, muchos chicos y chicas con TDAH tienen capacidades intelectuales normales o incluso Mm, elevadas o incluso superiores a la media. Su problema no es la inteligencia, su problema es la organización de mm, su funcionamiento cerebral. Yo, la metáfora que utilizo, pensando en el cerebro azul, en el córtex prefrontal como director de orquesta y en el resto de las áreas como una orquesta, la metáfora que utilizo es que la inteligencia es la calidad de tus músicos, ¿eh? Y el TDAH es la calidad de tu director.
Es decir, tú puedes tener la Filarmónica de Berlín en tu cerebro, pero si la dirijo yo o cualquier otro tuercebotas, pues va a sonar como la banda del empastre, aunque seas muy inteligente, ¿no? Ahora, cuando tu orquesta se pone a tocar, es decir, cuando tienes los interruptores correctos activados, oye, tú tocas mejor que ninguna otra orquesta del mundo, ¿no? Es un poco para que se entienda la diferencia, ¿no? Entre TDAH e inteligencia, que son cosas que muchas veces se unen. Y perdonad una cosita más, nada más, porque estoy hablando yo constantemente. Lo que quieras. Nada más que una cosa, y es que muchas veces se confunde el TDAH con un problema con los estudios. Mm. Y no, o sea, ni todos los chicos que tienen problemas con los estudios tienen TDAH, ni todos los chicos que tienen TDAH tienen problemas con los estudios. Porque yo he visto muchas veces personas, chicos, chicas con TDAH que como tienen un cociente intelectual elevado, no tienen ningún problema con los estudios y van sacando las cosas. Su TDAH les da dificultades en otras áreas, relaciones sociales, comportamiento en casa, organización de sus actividades. Claro, entonces, claro, también es importante señalar eso, ¿no? Porque muchas veces, claro, parece como que si el niño suspende, igual tiene TDAH. No, no necesariamente. Si el niño aprueba, no tiene TDAH. Tampoco. ¿Mm? Claro. Eso es Es importante importante. todo esto que dices, Rafa. Yo cuando hablo con mis pacientes de las cosas que más se me han quedado, Mm. es de, ahora yo siempre he sabido que algo mal iba en mi cerebro eh, y una de las que más me ha gustado es, ahora, ¿a quién más, por lo que hablábamos de la voluntad, ¿no? Ahora, ¿a quién más que yo me hubiera gustado aprobar? Yo solo quería contentar a mis padres. Yo Efectivamente. quería llevar un 9, quería llevar un 10, pero iba a repaso, estudiaba, no se me quedaba y me decían que hacía el tonto, que tiraban el dinero y es como, ¿quién más que yo le hubiera gustado traerlo? Quieren con un niño al final casi siempre no quiere contentar a los padres, quiere que estén orgullosos de él. Entonces, no suspende porque quiere, no es una cosa, no atiende porque no le da la gana. Y esto es súper importante entenderlo, porque al final también se crea ese efecto Pigmalión, ese profecía autocumplida de, bueno, pues si soy tonto, pues ¿para qué no? Y entonces entramos ya en una adolescencia de, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué? Si soy tonto, si no, una indefensión Eso aprendida, es. da igual lo que haga, ¿no? Entonces esto es muy triste también. Exacto. Por eso mismo, ya de aquí se deduce lo que decís en el libro también, lo que implícitamente estáis diciendo. Hacen falta apoyos para salir adelante, ¿no? Esa resiliencia de la que hablaba Saroa va a ser mucho más posible si le damos al niño puntos de apoyo a todos los niveles, a los niveles que pueda necesitar, sobre todo, ¿no? Esto es. Porque de alguna manera, ya en el desarrollo normal, lo que necesita el cerebro infantil son los recursos del cerebro adulto para construir sus propias redes sociales. A través de las relaciones interpersonales, lo que hacemos los adultos es moldear las redes neurales del cerebro infantil a través del neurodesarrollo, desde el nacimiento Mm. hasta la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, hasta los 25 años. Y lo que necesitan los niños con TDAH, debido a esa trayectoria del neurodesarrollo, es que los adultos que van a intentar moldear sus redes neurales lo hagan de la mejor manera posible para que en ese neurodesarrollo, esas redes neurales, bueno, pues mantengan un funcionamiento adecuado y tengan una evolución que les ayude a crecer sin sufrir y sin tener barreras, obstáculos, problemas. Ujú. Es Aroa. fundamental que las familias entiendan, las familias y los educadores también comprendan que el niño no puede gestionar todo solo, necesita apoyos, necesita estructura, acompañamiento, motivación y también un entorno que entienda sus tiempos, ¿no? Y que el mensaje del libro es claro, con los apoyos adecuados se puede desarrollar todo el potencial. Efectivamente. Em, También me parece muy importante, y no está tampoco en todos los libros que hablan de esto, cuáles son las fortalezas. Ya lo has hablado tú un poquito ahora, las fortalezas del niño con TDAH. ¿Cuáles son sus áreas creativas, imaginativas, sus capacidades, sus potencialidades? Las tienen, ¿no? La verdad es que el libro muestra que junto con las dificultades realmente hay fortalezas bastante valiosas, ¿no? Lo que hemos hablado de la creatividad, la energía, la resiliencia, el hiperfoco. Queríamos que el libro
bueno, creemos realmente que el niño y la familia puedan verse como reflejados, ¿no? En Toño, y no solo en lo que le cuesta, sino también en lo que brilla, ¿no? De decir, ostras, pues realmente mi hijo es verdad, Aroa, cuando le gusta algo, es que está ahí horas y se mete y le gustan los insectos y te dice eh, mm, todo el decálogo de insectos, de todo, y está ahí horas y lo ves ahí enganchado y tal. Entonces, sí, también se tienen que ver identificados con las partes buenas, porque las hay también. Sí. Ujú. Es cuando los padres oyen el nombre de déficit de atención y dicen, pero ¿cómo es posible si para lo que quiere, entre comillas, es decir, ya se concentra, ¿no? Sí, a mí Rafa me Pues dijo que esa es la cuestión del hiperfoco que decís, ¿no? sí, Rafa me comentó que ese nombre no estaba bien puesto. ¿Y No. cuál era el nombre que tú sugerías, Rafa, que ojalá Eso, nos lo Rafa. asuma? Bueno, bueno, ahí entramos ya en Honduras, Venga, venga. nosológicas. Pues, a ver, yo, déficit de autorregulación, podría llamarse, ¿no? Déficit de autorregulación emocional, conductual, no sé. O sea, yo Sí, iría más por el tema de la regulación que por el tema del déficit de algo. Porque, claro, el nombre despista. O sea, tú dices déficit de atención, ya, pero cuando está con los videojuegos, o cuando está con los libros, o cuando está, ahí sí atiende, ¿no? Ahí sí atiende. Ya, pero es que el problema del TDAH no es un déficit de atención, es una dificultad para regular tu atención en función de lo que verdaderamente quieres o tienes que hacer o de lo que verdaderamente necesitas. Hiperactividad, lo mismo. Ya, ya, es hiperactivo, pero cuando le toca bajar la basura o cuando le toca recogerlo en la vajilla, no es hiperactivo, ¿no? Ahí no hay quien le haga moverse del sillón. Claro, pero es que no es hiperactividad, es déficit de regulación de la actividad o de la energía o de la iniciativa en función de las necesidades. Y lo tercero, que es algo que no se contempla, es la regulación emocional, importantísima. O sea, a la regulación emocional en el TDAH se le está dando cada vez más importancia y algunos investigadores, algunos autores piensan que es el defecto cardinal, eso es el ¿Mm? problema cardinal porque al no resultar posible regular las emociones, no se regula la conducta y no se regula la atención, ¿no? Entonces, claro, el problema más es el déficit de autorregulación o el déficit de regulación de ese tipo de funciones que no un déficit de algo, déficit de atención o un exceso de algo. En realidad no es tanto exceso o defecto de algo como un problema para gestionar ese algo. Ujú. Exacto, Rafa. Me parece muy buena explicación la que has hecho y que realmente es como también lo que hemos querido los dos transmitir en el libro al principio del libro, os lo voy a enseñar, eh, lo que es el córtex prefrontal. Habla un Ahora poquito. no se te oye, Aroa, no se te oye ahora. Tú Sí, intenta mientras enseñas el libro estar tú en el medio. Eso es. Ahí. que lo que explicamos en el libro es que, si se me corta me decís, que lo Sí. que explicamos en el libro realmente, como muy bien ha dicho Rafa, todo el rato es cerebro azul, cerebro rojo, como el prefrontal, su trabajo es... No se te oye ahora, Aroa. Baja un poquito el libro. Ya está. Ahí. Sí, madre mía, qué Ahí micro más mejor. malo Ahí, tengo. ahí, ahí. Ahí bien. Así. Y lo Ahí. que realmente explicamos, queremos transmitir en el libro es todo el rato, con todos los dibujos, es la dinámica entre el cerebro azul y el cerebro rojo. Como el cerebro azul, que tiene la función de regular al cerebro rojo, no puede. Y todo lo que ha dicho Rafa se refleja muy bien en el libro de cómo el córtex prefrontal no tiene Mm. la capacidad de regular el sistema límbico y siempre acaba imponiéndose, digamos, el sistema límbico, ¿no? Entonces me gusta mucho porque directamente, no, directamente vemos todo lo que está explicando Rafa, ¿no? Que no estamos hablando aquí de atención, sino de cómo este no puede regular a este porque este es muy potente y este pues no está tan activo, ¿no? Eso es, y precisamente para poder entender todo esto, para que no se sientan perdidos los padres, los profesores, dais unas orientaciones también al final del libro, ¿no? Enseña la página de las orientaciones, Aroa. Yo creo que es Pues, importante, ¿no? Dar orientaciones bien dadas, porque que sean de profesionales, ¿no? No orientaciones que vengan de youtubers o de gente así. Ay, exacto. ¿Eh? y la verdad es que esta Incluís la aportación, parte de la neuroquímica también para que la pueda entender la gente, ¿no? Hablamos un poquito de esto, si podéis. esta aportación es principalmente de Rafa con todo el bagaje que él tiene y sobre TDAH y la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario explicando no solo la neurobiología del TDAH, sino pautas para los padres, porque al final
yo también entiendo a los padres de, vale, ahora lo entiendo, pero ¿qué hago? Dime Exacto, algo, ¿qué hago? exacto. Y aquí Rafa da pautas muy completísimas para todo, con muchísima calidez, con muchísima empatía, que no, y es lo que explicamos también, el libro no pretende sustituir una terapia psicológica, sino ser un refuerzo no solo para los padres, para los niños también y para las psicólogas, que les ha encantado el libro, lo utilizan muchísimo en sesión. Mm. Sí. A ver, los pilares del tratamiento del TDAH son, y no los digo en este orden porque, por orden de importancia, para que nadie se, se enfade, ¿no? O se moleste o se irrite. Primero, la medicación. La medicación lo que hace es activar el cerebro azul, activar el córtex prefrontal. Ese cerebro azul, ese córtex prefrontal que muchas veces está dormido o está a lo suyo o no está tan activo como debería estar y que no logra controlar al sistema límbico. Lo que se hace con la medicación, y se explica en el libro de qué forma, es activar ese cerebro azul para que tenga más fuerza, para que tenga más vigor. Es como una especie de vigorizante o de vitamina para el cerebro azul para conseguir que controle el cerebro rojo. Lo segundo, la psicoterapia, en la terapia que puede tener distintas modalidades, lo que se enseña es tanto al niño o la niña como a los padres qué es lo que pueden hacer para intentar ayudarles a mejorar este tipo de comportamientos que pueden ir desde estrategias de regulación emocional, técnicas de relajación, meditación, hasta estrategias pues, de organización del tiempo, de establecimiento de rutinas, y se enseña a los niños y a los padres el beneficio que pueden plantear. Pero yo diría que quizá si tuviera que dar un mensaje básico para que los padres empiecen a entender y empiecen a hacer lo correcto, lo necesario para que el niño o la niña evolucione bien, es el mensaje que hemos repetido varias veces. O sea, el niño no es así porque quiera, ni tampoco va a dejar de ser así porque se esfuerce. O sea, vais a ser vosotros, a través del vínculo y a través del afecto que os tiene ese niño, quienes vais a influir en él para que comience a hacer los cambios necesarios para mejorar. Y que si vosotros no le mostráis que confiáis, él no va a confiar en sí mismo. O sea, los niños no nacen con confianza en sí mismos, ni nacen tampoco con autoconcepto. El autoconcepto y la confianza se la van proporcionando los adultos que se relacionan con ellos. Mientras los padres esperen algo de esos niños, los niños van a esperar algo de sí mismos. ¿Eh? Mientras los padres confíen, los niños van a confiar. En el momento en el que los padres se den por vencidos o decidan que el niño, lo que decía Aro antes es bien cierto. O sea, ningún niño, yo no conozco ningún niño que quiera que sus padres estén enfadados con él, que quiera que sus padres estén tristes por él, que quiera que sus padres estén decepcionados con él. Todos los niños quieren que sus padres estén felices con ellos. Y todos los niños quieren que sus padres sonrían cuando les enseñan un dibujo, cuando les muestran el resultado de una tarea. Por eso es por lo que yo creo que el mensaje fundamental, básico, sería, Mm. vuestros hijos no hacen lo que hacen porque quieran hacerlo, ni tampoco van a dejar de hacerlo porque se esfuercen. O sea, tenéis que influir en ellos Efectivamente. de alguna otra forma. Y luego, pues el resto de las recomendaciones que son un poquito más específicas, ¿no? Respecto de qué pueden hacer en el día a día, qué pueden hacer para organizar las actividades de los niños, que eso también puede ser interesante, ¿no? Sí. Tenemos un apartado final para que vayamos cerrando, para que podamos decir algo más que queramos decir. A mí sí me gustaría añadir un par de cosas, si me permitís, al hilo de lo que dice Rafa. Creo que es importante que a la hora de hacer tratamiento no se le ponga el foco solo exclusivamente en ver al niño, ¿eh? Porque el niño es el que es señalado con los síntomas, el problema es el del niño. Pero como nos estás diciendo ahora muy bien, Rafa, el señor no va a tener un autoconcepto positivo, no va a tener una regulación positiva, no va a creer en sí mismo, no va a superar la desmoralización que los problemas del TDAH le puede traer si no hay unos adultos que a través del vínculo le den toda esa confianza y toda esa seguridad que necesita para ir resolviendo pues, los desafíos de vivir, ¿no? Entonces es importante que también las terapias pongan el foco en el trabajo simultáneo con los padres, ¿no? Porque a veces la tentación es pensar que es un problema exclusivo del niño, ¿no? Como si su cerebro funcionara mal por sí solo, cuando sabemos muy bien, Rafa, como solemos comentar muchas veces, que el cerebro es relacional, ¿no? Que está en relación con los demás. Eso es. Eso me gustaría decir a mí. Y luego también, Rafa, si nos puedes dar algún apunte sobre esto,
que es, has estado recientemente en un congreso, Aroa también si quieres tendrás tu tiempo para decir lo que quieras añadir al final, ¿eh? Has estado en un congreso recientemente en Varsovia sobre TDAH y me decías, he echado de menos algo relacionado entre el TDAH y el trauma, ¿no? Porque también es verdad que hay situaciones traumáticas que los niños viven en los hogares, como el abandono, como la negligencia, como el maltrato, que pueden dar un cuadro de TDAH y que ahí hay que investigar también. No nos quedemos solo en un mero diagnóstico descriptivo, ¿no, Rafa? Correcto. A ver, tú y yo llevamos trabajando mucho tiempo, José Luis, en este tema. Y, a ver, si el TDAH es una trayectoria del neurodesarrollo que en muchos casos tiene un origen genético, porque son los genes los que dirigen ese neurodesarrollo, puede haber TDAH por trayectorias del neurodesarrollo que no son debidas a influencias genéticas, sino que son debidas a influencias ambientales. Es decir, lo que vemos con mucha frecuencia es que niños y niñas que han sufrido maltrato en la infancia, que han sufrido abuso, que han sufrido negligencia, debido a ese contexto, debido a ese entorno, tienen trayectorias en su neurodesarrollo que conllevan también una fragilidad o una menor actividad del cerebro azul y una excesiva actividad del cerebro rojo. Es Mm. decir, se puede llegar al mismo lugar por distintos caminos, debido a distintas influencias que influyen en el neurodesarrollo, ¿no? Estupendo. Aroa, ¿qué quieres señalar tú para ir cerrando? ¿Algo más que nos quieras decir? Pues sí. A ver, yo pienso que este libro no solo pretende informar, sino también transformar la forma en la que miramos el TDAH, ¿no? Queremos que los niños se reconozcan en Toño y que las familias encuentren comprensión y que los profesionales también tengan una herramienta útil y rigurosa, ¿no? El TDAH al final no es un fallo, tenemos que verlo como que es una manera distinta de funcionar del cerebro y con desafíos sí, pero también con grandes fortalezas. Muy buena conclusión, muy buen cierre. Pues los Sí, 1000 primeros ejemplares, señores y señoras, se han agotado, pero no se preocupen que hay más, que vienen más, están en camino ya. Eso quiere decir del buen hacer de los dos autores que nos han regalado un precioso libro y también nos han regalado aquí vuestro tiempo. Muchísimas gracias por haber compartido vuestra sabiduría con todos los seguidores y seguidoras de Buenos Tratos, que sabéis que son muchísimos. sí. Buen seguro van a agradecer un montón aquí todo lo que les habéis enseñado, nos habéis enseñado. Muchísimas gracias, Rafael Benito, muchísimas gracias, Aroa Borrás. Y oye, Gracias a ti, José Luis. Ha habrá sido que un seguir gusto. colaborando en un futuro Gracias, para José hacer más, Luis. ¿no? ¿Eh? Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Chao. Aroa enseña el libro para terminar, que yo creo que la gente lo vea. En la editorial es Pirámide, ¿no? Sí. Eso, es Mi cerebro con TDAH. ¿Eh? Perfecto. Gracias. A ti, José Luis. A vosotros. Chao. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.